Amén. Esta mañana quiero hablar acerca de un tema que me ha conmovido toda esta semana profundamente y a ver si puedo transmitirles claramente todo el mensaje que viene de parte de Dios. Amén. Entonces quiero hablar acerca del poder del pacto que Dios tiene con nosotros. Y primero quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 12. En realidad Génesis capítulo 15, vamos a comenzar ahí. Entonces el versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Entonces, vean que Abraham está volviendo de una gran victoria, de haber luchado contra 5 reyes poderosos que habían conquistado a otros 5 reyes y habían tomado despojos y ciudades y de una gran batalla. Entonces Abraham se entera que en esa batalla fue tomado preso su sobrino Lot, el que había salido con él de la tierra de su parentesco, el que había salido con él a la promesa, a buscar la promesa de Dios. Y Abraham se ciñe, agarra a sus siervos y va y pelea contra estos reyes, los vence, recupera todo lo que estos reyes habían conquistado. Y bueno, este Abraham no era un gran rey, no tenía un gran ejército, pero tenía un gran Dios detrás de él. Y esa victoria, esa batalla, parece que para Abraham era una frustración, ¿no? Porque Dios le dice: mira, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le dice: ¿qué cosa? Si yo no tengo hijo, ¿de qué me estás hablando? Así, ¿no? Le dice a Dios como lindas palabras. Y no lindas palabras, pero eso qué, digamos, ¿no? Si yo no tengo hijo para heredar esta promesa, no tengo un hijo a quien puedo transmitir todo lo que tengo. Le dice: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Dios le estaba mostrando a Abraham en las estrellas su futuro. Y Abraham creyó que la palabra de Dios era segura y certera y que él podía hacer también así como había prometido. Y entonces entonces más adelante Dios sigue hablando del pacto que él está haciendo con él. Y dice que Abraham en el versículo 9, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces dice que a la caída del sol sobre
sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Dios profetiza sobre Abraham y le dice de tu descendencia, le habla, digamos, de la esclavitud, que ellos iban a tener 400 años en Egipto, pero le dice también, pero esa nación yo la voy a sacar con mi brazo fuerte, y saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, le dice, y serás sepultado en buena vejez. Y entonces, en el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los seteos, de los fereceos, los rafaitas y los amorreos, los cananeos y los gergeseos y los jebuseos, como algún pastor decía, todos los feos. Y dice, toda esta tierra va a ser tuya. Y entonces Dios hace pacto con Abraham. Y es muy importante este pasaje de la Escritura, el cual habla del pacto que Dios hace con Abraham, porque vamos a ver que en reiteradas veces las Escrituras vuelven a hacer referencia a este pacto de la promesa que Dios hace con Abraham. Pero más adelante vemos que en el versículo, que en Génesis 18, Abraham está a punto de juzgar Sodoma y Gomorra. Ahora, tienen que entender el pacto de Dios. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, también sujetó la tierra y el destino de esa tierra al pacto que él había hecho con Abraham. Y entonces Dios, su ira se enciende contra la ciudad de Sodoma y Gomorra por los grandes pecados que se cometían allá. Y entonces Dios, aquí en el versículo 16 del capítulo 18 en Génesis, dice, y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Gomorra, iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Qué estaba haciendo? Dios estaba haciendo referencia al pacto que había hecho Abraham, porque esas eran las palabras del pacto, porque le había dicho a Abraham, te bendeciré y bendeciré tu descendencia, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y haré de ti una nación grande. ¿Verdad? Entonces Dios estaba haciendo referencia al pacto y dice, no puedo obrar solo, tengo que ir a consultar con Abraham. Entonces Dios va, se aparece a Abraham y le dice, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, Señor, ¿vas a destruir a los justos juntamente con los injustos? Y Dios dice, no, eso yo soy Dios, yo no haría eso, ¿no? Y le dice, si hubieran 40 justos, ¿tú destruirías Sodoma y Gomorra? Y Dios dice, no, si hubiesen 40 justos, 50 justos, yo perdono la ciudad por esos 50. Y bueno, y entonces así Abraham va negociando con Dios y le dice, por 40 caserito. Y entonces, y bueno, al final llegan a 10. Dios le rebaja a 10. Y Abraham le dice, Señor, si hubiesen 10 justos, ¿tú destruirías Sodoma y Gomorra? Y Dios le dice, Abraham, ¿y eran por los 10? No eran por los 10, era por el pacto que Dios tenía con Abraham, que Dios estaba cediendo. Porque Dios ya había tomado una decisión, pero era por el pacto de Abraham, porque Abraham seguía insistiendo y tocando aquella promesa, aquel pacto. Y Dios le dice a Abraham, si hubiesen 10, y hasta Abraham así no puede creer que no hayan 10, bueno, Dios, así como que decir 10 van a haber, se va a salvar esa ciudad. Y bueno, resulta que no habían 10. Pero miren, lo más interesante de eso es que Dios manda a los ángeles a sacar a Lot y a su familia
de Sodoma y Gomorra. Y saca a Lot, a su esposa y a sus hijas. Miren que ni siquiera a los yernos de sus hijas, porque, bueno, creo que ellos no creían y por eso no han querido seguir al ángel. Pero tan fuerte era el pacto de Dios con Abraham que Dios no podía hacer algo sobre la ciudad hasta haber sacado a Lot, porque era de la familia de Abraham, porque el pacto de Abraham se extendía a su familia, se extendía a sus seres queridos, y Dios no podía ser infiel a su pacto, y entonces agarra, va y saca a Lot con su familia. Ahora, quiero que vean aquí que el pacto es una forma en la que Dios se ciñe. De hecho, una de las señales, uno de los símbolos del pacto era que los hombres que hacían pacto se amarraban su cintura. Y ahora vamos a ver por qué era tan importante esta señal. Se amarraban, se ceñían los lomos con una cuerda. Y ahora vamos a ver por qué era esto. Entonces era como Dios se hubiese amarrado a Abraham, se hubiese vinculado a él, se hubiese pegado a él y no podía tomar decisión, no podía hacer acción sobre la tierra sin consultar a Abraham, sin hablar con él. Y entonces así es que se define el destino de Sodoma y Gomorra, pero es salvado Lot y su familia. Y más adelante vemos otro pacto que Dios hace con Moisés. Y vamos a Éxodo capítulo 33. No, perdón, estoy en Génesis, he dicho Éxodo, ¿no? Ups, ok, Éxodo, yo dije, no es este versículo, ¿por qué? Ya. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Ya, antes de leer eso quiero decirles que Dios también había hecho un pacto con Moisés en el desierto. Y le ha dicho, Moisés, quiero que vayas y saques a mi pueblo de Egipto y sácate las sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Y Dios le había dicho, yo voy a ir delante de ti para que saques a este pueblo de Egipto. Y entonces y también estaba presente el fuego en la zarza ardiente. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo pacto con Abraham? Dice que había una antorcha que pasaba entre los animales. Y aquí también estaba presente el fuego de Dios y Dios haciendo pacto con Moisés. Y Dios le dice, mi palabra va a ir delante de ti, yo voy a ir delante de ti para que tú saques a este pueblo de Egipto. Y entonces vemos aquí en el capítulo 33, vamos a comenzar el 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si ella ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, ahí Dios está afirmando su presencia. Pero quiero que vayamos ahora al versículo 32:10, Éxodo 32:10.
Entonces el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro mientras Moisés estaba arriba en la montaña recibiendo las tablas de la ley en presencia de Dios. Y mientras tanto ellos habían hecho un becerro de oro y habían dicho, este es nuestro Dios que nos ha sacado de la tierra de Egipto. Y todos en gran fiesta y seguramente borrachera estaban ahí adorando al becerro. Y Dios le dice a Moisés, baja porque mira lo que han hecho estos. Y le dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Miren, Dios podía, mientras estaba hablando ahí con Moisés, hacer lo que él quería, que les caiga un rayo, los consuma y deshacerse de ese pueblo. Dice, mira, Moisés, ha pasado un incidente, ¿no? Dios podría decir, ha pasado este pueblo que tú has sacado de Egipto ha comenzado a adorar al becerro y bueno, he tenido que juzgarlos, matarlos y ahora ya no hay nadie en el campamento. Y bueno, las buenas noticias son que voy a hacer de ti una gran nación. Pero Dios le dice a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos. Porque miren, Moisés estaba entre el pueblo y Dios porque su pacto era con Moisés. Lo mismo que con Sodoma y Gomorra. Dios le estaba diciendo a Abraham, los voy a matar a todos. Y Abraham, era como que Abraham tenía la última palabra, por así decir, Señor, no, ¿cómo vas a juzgar a toda una nación, a los justos juntamente con los injustos? Y Moisés le dice a Dios. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, versículo 11, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad por siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Miren, Moisés no solamente hace referencia al pacto que Dios había hecho con él, sino hace referencia al pacto que había hecho con Abraham. Señor, acuérdate, tú has jurado por ti mismo. Y el Señor dice, es verdad. He jurado, he ceñido mis lomos, me he atado a esta promesa y no los puedo destruir. Ya, Moisés, y más adelante dice, bueno, Moisés, pero mira, le dice así, ¿no? Más adelante le dice, en el capítulo 33, 4, le dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora de tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron, dice en otra versión, de todas sus joyas y de su ropa fina, desde el monte Horeb. Y entonces Dios le dice, mira Moisés, yo no voy a ir con ustedes porque si yo voy me van a hacer renegar y en un minuto los voy a matar a todos. Y ahí es cuando Moisés, que hemos leído en el versículo 10, le dice, Señor, si tú no vas conmigo, yo tampoco voy. Qué chistoso, ¿no? Yo tengo que ir y tú no vas. No, no es así, porque tú te has comprometido conmigo. Y entonces Dios dice, ya Moisés, voy a ir contigo. Y es como si Dios hubiese atado su voluntad, atado su santidad a la vida del hombre en esta tierra. ¿Y por qué? Porque Dios sabía que necesitaba firmar una cláusula de garantía. Porque le dice a Moisés, los voy a matar, ¿no? Pero
Dios mismo se ata al pacto para darnos a nosotros una oportunidad. Amén. Y entonces estos dos mediadores hablan de un mediador que iba a venir. Y ese era Jesucristo, que es el mediador de un mejor pacto. Ahora miren, Jesús hereda el pacto de la promesa, porque Jesús es la descendencia de Abraham, ¿ok? Entonces, Jesús es el heredero del pacto, de este pacto que Dios hizo con Abraham, del pacto que Dios hizo con Moisés. Jesús hereda el pacto, pero no se queda ahí. Jesús, al heredar este pacto de promesas, las toma y dice: Señor, en mí se cumplen estas promesas, y no queda ahí, sino yo mismo vengo a hacer el sacrificio de un mejor pacto. Ahora miren, un pacto hecho con sangre de becerros, con palomitas y con pajaritos, era suficiente para detener la mano de Dios. ¿Cuánto más el pacto hecho con Jesús, hecho con su sangre y en su cuerpo? Era tan poderoso el pacto en el Antiguo Testamento con Abraham, que Abraham podía detener la mano de Dios de destruir 2 ciudades. Moisés pudo detener la mano de Dios para destruir a todo un pueblo. ¿Cuánto más el pacto del cual nosotros hemos venido a ser partícipes en Jesús? Miren, el pacto que Jesús ha hecho con Dios. Nosotros caemos bajo esas alas. Así como Dios no pudo matar a Lot y tuvo que sacarlo de Sodoma y Gomorra, así Jesús nos ha cubierto en ese pacto, porque nos ha hecho a nosotros copartícipes de ese pacto. ¿Entienden? Que no hay mal que pueda tocarlos. Y entonces, miren Hebreos 3, 15, 18. ¿Qué he dicho? Hebreos 3:15, pero no está ahí. Bueno, ahorita voy a encontrar. Está por aquí, porque todo esto habla del pacto de Dios y de que entraron en su Bueno, ya, vamos aquí a Hebreos 4:7. Dice, o estaba en otro capítulo. Bueno, ya, la cosa es que les voy a decir que ahorita voy a encontrar los versículos, ¿ya? Pero dice que Jesús es heredero del pacto y es mediador entre nosotros y Dios de este pacto, que es más poderoso que el anterior, porque no solamente, a ver amor, si me lo puedes buscar esa parte en Hebreos, que no sé dónde. Bueno, estaba leyendo todo Hebreos y no sé qué he anotado.
Pero bueno, entonces dice que, bueno, Él es mediador de este mejor pacto. Y nosotros hemos venido a ser también herederos porque por ser hijos. ¿Se dan cuenta? Dios nos hace hijos. Por tanto, entramos dentro del pacto, como cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. A ver, ¿qué dice? ¿Dónde me he perdido? ¿Qué he anotado? Dice, por tanto Jesús es hecho, ahí está, sí. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y entonces, nosotros entramos dentro de este pacto por herencia, porque somos hijos. Por lo tanto, podemos reclamar las promesas y podemos reclamar este pacto. Y entonces, ahora quiero que vayan conmigo a Hebreos 6:17. Por eso les he dicho que estaba por todas partes en Hebreos. Ahora sí, va a estar. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, que para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora díganme, ¿cuáles dos cosas? Volvamos a leer. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. A ver, leamos un poquito más arriba para que veamos de qué dos cosas Dios está hablando. Desde el 11, pero sí, sabes que estamos en el 6, ¿no? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces yo les voy a decir cuáles son estas dos cosas, la promesa y el juramento. Dice, por dos cosas inmutables. ¿Ok? Entonces, ¿qué característica tiene la promesa? La promesa tiene la característica de la fidelidad de Dios y que Dios no puede mentir. Entonces, Dios había dicho, empeña su palabra. ¿Ok? Entonces, la promesa es uno. Dios empeña su palabra, que Dios no puede mentir. Empeña su fidelidad, su constancia, el ser Dios y que su palabra siempre se cumple. Entonces primero Dios les da la promesa y después dice Dios, queriendo sellar esto, como amarrarse, dice, ¿cómo más me puedo amarrar? Si mi palabra no fuera suficiente para ustedes, entonces impongo juramento. ¿Y saben qué? Al poner juramento, Dios pone su mismo ser, porque dice, al no poder jurar por otro, jura por sí mismo. Y entonces uno es su palabra, sus atributos, y después se pone a sí mismo como garantía del pacto. Y dice, jura por sí mismo, que así va a ser para Abraham. Y este pacto que Jesús ha hecho por nosotros es mucho más poderoso. Y vemos en él que se cumple. No solamente Jesús es la palabra manifestada de Dios sobre la tierra, entonces en sí mismo toma nuestros pecados. Amén. Entonces son
Son dos, la promesa y el juramento. Y dos son los testigos, dice Apocalipsis, su palabra y su sangre. ¿Se dan cuenta? Porque su palabra es testigo de aquella promesa y su sangre es testigo de aquel juramento. Por lo tanto, ¿podemos decir que Dios no va a hacer por nosotros? Seamos nosotros hallados mentirosos y Dios diga la verdad. Es verdad, Juan Carlos esta mañana hablaba de que todos atravesamos dificultades, pero hermanos, tenemos su promesa y tenemos su juramento. Tenemos dos testigos, que es su palabra y su sangre, que nos asegura que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. Y entonces miren este versículo tan poderoso aquí en el 18. Entonces dice, tengamos un fortísimo consuelo. Dice un fuerte estímulo, un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Y entonces para mí, cuando yo estaba leyendo este versículo, era como uno que se agarra a la cruz y no la suelta. Como uno que se agarra con uñas, con dientes, con todo lo que tiene a la cruz, porque ahí están representadas la promesa y el juramento. Ahí está representada la palabra y la sangre, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ahora miren, ahí está la figura que les he dicho de que Dios se amarraba los lomos. ¿Saben cuál es la figura? Jesús agarra, te amarra a ti, se amarra a Él y entra al lugar santísimo. Y se establece como roca firme y como ancla de nuestra esperanza. Tú estás amarrado al otro lado y Él está amarrado de este lado. Y Él no te va a soltar. Él es firme ancla de nuestra esperanza que todos vamos a entrar. Dios se ha amarrado con promesa y con juramento de que no te va a dejar ahí. Él está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Su sangre y su palabra dan testimonio en el cielo todos los días por ti, eternamente como intercesor por nosotros. ¿Quién? Dice Pablo, dice, ¿quién puede contra nosotros? ¿Quién puede contra este poder del cielo? Cuando Jesús mismo se ha amarrado su vida a la tuya. Y entonces dice, es como que nos agarremos de esta esperanza, de este ceñimiento, por así decir, de esto que Dios nos ha amarrado dentro de sus promesas y su juramento, y nos agarremos firme con todas nuestras fuerzas, porque Él del otro lado no nos va a soltar. Amén. Él del otro lado no nos puede soltar. ¿Saben qué? Dice que era tan poderosa esta imagen del ancla que se encuentra en las tumbas, en las catacumbas, en diferentes ciudades donde los cristianos eran perseguidos. En una ciudad de Priscila dice que en 70 tumbas se encuentra esta figura del ancla, haciendo referencia a este versículo. Estos hombres perseguidos, vituperados por su fe, sabían que había uno del otro lado del velo. Sabían que había uno del otro lado del velo, ancla segura de sus almas, y que ellos no iban a ser desamparados, y que no había tormenta, no había viento, no había tempestad ni dificultad que podía romper ese lazo que unía sus almas, sus vidas, con aquel que ya había penetrado el velo, con aquel que ya había entrado al lugar santísimo para hacer intercesión por nosotros. Entonces dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y saben, hermanos, Señor, Dios esta mañana me decía, era como Dios me decía, yo me he atado por ti. Yo me he ceñido por ti. No temas. Y era tan fuerte ese momento cuando el Señor me decía esto y decía, Señor, realmente, ¿cómo puedo dudar? ¿Cómo puedo dudar que tú no vas a hacer? ¿Cómo puedo dudar si tú has comprometido todo lo que tienes, su palabra y su mismo ser, para ver el cumplimiento de estas promesas en nuestras vidas? ¿Cómo podemos fallar?